último webinar de 2023 a cargo del grupo de auditoría de Nutresa, Grupo Nutresa como tal. Ya ellos nos van a contar un poquito de ellos, del grupo de trabajo, nos van a contextualizar del título que le pusieron a este webinar, que es muy interesante, la descripción y demás. Yo no quiero profundizar más, pues, porque quiero dejarle eso a ellos. Entonces ya voy a pasar a presentar a los dos integrantes del equipo de auditoría que nos acompañan el día de hoy. Son Juan Carlos Ortiz y Héctor Iván Hernández. Voy a hacer una presentación muy breve de cada uno. Juan Carlos es auditor, es ingeniero de sistemas, certificado auditor CISA, con experiencia en auditoría por más de 20 años y con 15 años de trabajo en Grupo Nutresa. Héctor Iván Hernández es ingeniero de sistemas, certificado CISA, con posgrados en auditoría de sistemas, finanzas y maestría en administración, con 36 años de experiencia en auditoría. Toda la experiencia entre ustedes dos. Muchas gracias, bienvenidos. Bienvenido Juan Carlos, bienvenido Héctor. Muchas gracias, Rocío. Gracias. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por haber sugerido también esta actividad, por habernos acompañado, por habernos apoyado, por haber compartido con nosotros esa experiencia que ustedes están teniendo como caso de éxito, por haberla socializado y que esto también diera origen a que la podamos compartir hoy con todos los asistentes, a que podamos socializar esa información que yo sé que también va a ser de interés y pues por eso hay tantas personas conectadas. Entonces ya, no, sin decir mucho más, les doy la bienvenida de nuevo, les cedo la palabra, adelante. Voy a hacer solamente una aclaración. Las preguntas nos las pueden ir haciendo por el chat, ¿sí? En la medida que de pronto veamos que puede ser algo como muy relevante en ese momento, les interrumpimos. Sin embargo, la idea es que las preguntas se van a atender al final, ¿sí? Vamos a dejar un espacio para que ustedes nos presenten, nos compartan esa experiencia. Si hubiera como oportunidad de hacer complementos y demás, lo vamos haciendo. Y al final vamos a revisar todas las preguntas que se vayan generando para poderlas formular. Entonces, adelante, Juan Carlos, Héctor. Voy a hacer también solo, a mí me encanta hablar y entonces les he dado la palabra ya muchas veces y no los dejo empezar. Lo último es una referencia antes de iniciar. Ustedes, Grupo Nutresa es cliente nuestro y cliente de las soluciones ACL hace ya más de un par de años. Han hecho un trabajo progresivo, paulatino, conforme a lo que venían trabajando de su portafolio o de su proyecto de pruebas analíticas. La versión que tenemos en Nutresa es la versión Enterprise, junto con la conexión a SAP, que es la que nos permite realmente plasmar y hacer realidad lo que ellos están haciendo. Entonces, ya no me tomo más la palabra. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias al equipo de GIT de Logística y adelante. Bueno, muchas gracias para todos los asistentes. Les agradecemos, ¿verdad?, el tiempo que van a estar ahí, digamos, presentes y que, digamos, vamos a poder compartir, Héctor y yo, la experiencia que hemos tenido en el ciclo de desarrollo, digamos, de cómo hemos madurado el modelo de analítica apoyado pues en la tecnología, en las herramientas, en ACL y en nuestros propios sistemas de información. Entonces, les voy a compartir para empezar nuestra presentación. No sé, ¿todos ven la pantalla? Sí, Juan, dale. Sí, bueno. Sí, la estamos viendo, Juan. Ok, perfecto. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, el título es Auditorías Continuas del Sueño a la Realidad y las auditorías continuas que son, es un modelo que hace unos 6 años empezamos su maduración. Desde antes veníamos con algo más light, digámoslo, sin tenerlo tan estructurado, y empezamos un modelo de desarrollo de reportes y hemos ido teniendo una evolución que por eso lo llamamos del sueño a la realidad, porque hoy ya tenemos algunas herramientas
que nos están generando mucho valor agregado dentro de los procesos que auditamos. Entonces, para la agenda pues, de la charla va a estar un poco enfocada en qué es el Grupo Nutresa, cómo está nuestra área, las herramientas y su evolución, ya entrando a la parte pues un poco más técnica y de conocimiento y aplicación para el modelo que tenemos en auditorías, el impacto económico que hemos tenido y las auditorías preventivas o predictivas con unos ejemplos que vamos a ver al final de la presentación. El Grupo Nutresa, vemos que es la compañía líder en Colombia de alimentos procesados, tiene más del 50% de participación del mercado, es uno de los lugares más importantes en el sector de América Latina. Tenemos unas ventas por 17 billones y tenemos varias unidades de negocios, entre ellas está cárnicos, galletas, chocolates, cafés, Tremonte Luchetti, que está ubicado en Chile, alimentos al consumidor, helados, pastas y otros. Estamos muy diversificados porque tenemos presencia en varios países y digamos que en estos países que son 17 también tenemos una participación muy alta en ventas por 1.6 millones de dólares. Nuestra estructura del área, tenemos una gerencia líder que es Milena Acevedo y tenemos 3 liderazgos basados en bloques de procesos, ¿sí? Donde cada líder tiene unas personas encargadas dependiendo del aseguramiento que tenemos en los distintos procesos o de la parte de tecnología, como es el caso de nosotros al que pertenecemos, que estamos en el área de auditoría de TI más innovación. Y tenemos unas personas gestoras y responsables a nivel transversal para las distintas áreas de la estructura de auditoría, como son personas que están encargadas en alineación estratégica, en innovación, en temas de cumplimientos, auditorías especiales y gestión transversal del proceso administrativo. Nuestras herramientas, entonces, desde la ejecución y la analítica, digamos, nuestros primeros, hemos explorado diversas herramientas, hemos tenido Agility, RPAs, hemos tenido Nine, CubeView, que es un tema para más de segregación de funciones. Hace unos 5 o 6 años incorporamos para el área de auditoría Python y hace unos 3 o 4 ACL. SAP es nuestro sistema ERP, es el sistema, digamos, de la compañía que procesa entre un 40 y 50% del core de las operaciones. Tenemos muchos aplicativos colaborativos, pero digamos que los procesos se centralizan y es el sistema transaccional para todo el Grupo Nutresa en la mayoría de compañías que tenemos en grupo, que son más de 60 compañías. Tenemos un servicio también con software para el tema de la línea ética y para el área de nosotros como auditoría tenemos el GRC, que lo tienen otras áreas también de la compañía, pero que nosotros administramos todo el ciclo de la auditoría, desde parte de la planeación hasta el seguimiento, los planes de acción, seguimiento y monitoreo para la parte documental de nuestros hallazgos o situaciones observadas. Entonces, este es como, digamos, cómo está dividido el hub, ¿cierto? Digamos que ese es el hub de herramientas. Hay otras más, el Office, herramientas que son un poquito más de ayuda documental, pero las que son de estructuración, básicamente de la analítica, son estas que observamos acá. ¿Cómo arrancamos nosotros el proyecto hace unos 5 o 6 años? Pues dijimos, bueno, tenemos que seleccionar unas auditorías porque tenemos un universo muy grande de procesos para auditar y digamos que construir el universo y poderlo hacer auditable en un periodo de tiempo corto es muy complejo debido a la estructuración de Grupo Nutresa. Entonces definimos empezar a mirar cuáles teníamos, qué auditorías teníamos actuales para empezar, digamos, a evaluar cómo podríamos mirar su nivel de maduración, qué tanto
teníamos que desarrollar o qué tanto tenemos que probarlas y utilizarlas, aprovechar lo que teníamos ya desarrollado. También mirábamos si había necesidades de los negocios, porque puede que un reporte no es el que estemos pensando, sino qué necesidad tienen los negocios de tener algún tipo de información que les genere valor. Entonces, son, digamos, dos de los puntos más importantes que tuvimos en cuenta, y después, digamos, de recolectar, empezamos a identificar cuáles auditorías podríamos ir desplegando como por tipo de ola, ¿cierto? O fases. Entonces, aquí definimos como un esquema para recolectarlas, poderlas gestionar, ¿cierto? Y una vez definimos cuáles eran las que íbamos a priorizar, entonces miramos ya si para cada herramienta teníamos un reporte, si existía, porque teníamos otras herramientas. Cuando eso no teníamos ACL ni teníamos Python, teníamos herramientas propias como BO, Análisis por Excel y el propio SAC con sus transacciones nativas y otras que no son nativas, son de desarrollo. Para los que de pronto no tienen SAP, en sus sistemas de información, hay veces existen reportes o consultas de acceso a la base de datos que le sirve al auditor como, digamos, un reporteador de entrega de datos. Es lo mismo, haciendo la analogía para el que no tiene SAP. Entonces, aquí auditoría, en ese entonces nos entendíamos mucho con TI, era tratar de buscar una comunicación para lograr establecer qué reportes eran viables de implementación para nosotros, tanto que estuvieran en alguna área o estuvieran desarrollados nativamente en los sistemas, y poderlos, digamos, acoplar para nuestro uso y funcionalidad. Y si no existía el reporte, pues mirar con TI cómo podíamos llegar a ese proceso de construcción si no dependía de nosotros la construcción. Por ejemplo, un desarrollo en SAP pues no depende de nosotros, sino que teníamos que canalizar esa necesidad o requerimiento a través de TI. Después de hacer esa selección, llegamos a un, digamos, a un paneo inicial de 102 auditorías, y las separamos por flujos de procesos, ¿sí? Entonces, tenemos auditorías identificadas en negociación al pago, en pedido al recaudo, que tiene que ver más con el proceso de ventas y comercial, contratación al retiro, que tiene que ver más con el tema de la administración del talento humano, financiamiento de inversión, tema de tesorería, registro de información, toma de decisiones, la parte contable, planeación de la demanda, logística y adquisición de retiro de activos fijos. Entonces, establecimos esas 102 auditorías, pero eso fue la identificación inicial que mostrábamos en el slide anterior. Hasta ahí teníamos que empezar a trabajar cuáles íbamos a darle priorización, porque eran más impactantes para nosotros con respecto a cómo le entregábamos valor a los procesos. Entonces definimos esos 3 criterios muy sencillos, y era: siempre el grupo ha tenido una alta consideración con que, digamos, el tema reputacional es de los que más le focalizamos, de que sea considerado. Entonces también lo consideramos si eso podía, esa auditoría que íbamos a definir, podía ocasionar un alto impacto reputacional, iba a tener, digamos, un criterio, una valoración. Y si vemos también que si no tenía pocos, no habían hallazgos o eran muy pocos, entonces la consideramos como bajo para su priorización en desarrollo. Igual si ya se habían presentado algunas inconsistencias, recepciones, por ejemplo, pagos dobles, errores en devoluciones en logística, algún tema de liquidación de nómina errado. Entonces, si ya teníamos forma de establecer que existían hallazgos o se habían presentado parcialmente, la categorizaríamos como un criterio medio, y para alto, si era frecuente su presentación o su ocurrencia, y si también de pronto tenía un impacto financiero que fuera mayor a 1.000 millones. Entonces, después de definir eso, creamos un maestro. Aquí les voy a mostrar pues, rápidamente. Tenemos un maestro donde está el flujo del proceso. Lo veíamos ahorita, que por cada flujo del proceso definimos un número de auditorías. Está el nombre de la auditoría, la capacidad que pertenece pues con respecto al objetivo estratégico, o sea, qué objetivo estratégico, digamos, está alineado esa auditoría, dónde se puede estar afectando un objetivo estratégico de la evaluación de esa prueba, cuál es el objetivo de la prueba, qué riesgos, digamos, se pueden estar mitigando o minimizando, y
también, si era posible, mirar cuando la generáramos, cómo podríamos determinar, cómo cuantificar el ahorro potencial o un ahorro real que nos entregara la ejecución de la misma. Entonces, aquí están las prioridades que hablábamos en el slide anterior. Si las determinábamos como alta, media o baja, entonces nos íbamos a focalizar en esas que tenían el criterio más alto. Y lógicamente las herramientas. Acá tenemos varias herramientas porque es un hub, como les decía al principio, que tenemos con diversas herramientas. No todo lo tenemos en ACL, ni todo lo tenemos en BO, que es un software también del sistema ERP SAP, Python, Query, sistemas de información de nómina, y con su respectivo procedimiento. Entonces, este es el maestro, digamos, que se lleva de una forma y se alimenta o se gestiona y se va actualizando para irnos dando como una luz de hacia dónde tenemos que continuar en nuestra elaboración y desarrollo de la analítica, ¿cierto? Y apalancados en qué. Entonces, aquí les muestro la evolución de las herramientas. De esas 102, pues aquí ustedes dirán, bueno, arrancaron hace rato, pero como les decía, el modelo arrancó hace 5 o 6 años, pero desde antes veníamos con reportes que tenían ya en otras áreas en la compañía y pudimos reutilizarlos o aplicarlos para para nuestras pruebas en los distintos procesos donde podrían ser requeridas. Entonces, lo primero fue que definimos 19 auditorías continuas, ¿cierto? Apoyadas en reportes SAP, o sea, nada que ver con programación, teníamos temas nativos de SAP, pero que con alguna complemento o alguna estructuración adicional de campos o de relaciones con tablas nos podría entregar unas excepciones o posibles excepciones para evaluar en los procesos algo que entregara valor. Entonces, ahí fue nuestros primeros inicios y después empezamos también en este mismo tiempo a consultar áreas que tenían reportes en Analysis for Office, ¿cierto? Y hicimos nuestros primeros, por allá en el 2015, hicimos nuestros primeros también pinos y ensayos con Canai. Se hicieron 2 o 3 pruebas, ahorita no se están utilizando, pero también lo probamos como una herramienta para volverla, digamos, masificada entre los auditores, pero digamos que no fue tan impactante, entonces fuimos mirando hacia otras posibilidades y fue cuando llegó Python, ¿cierto? En Python arrancamos 2017, 2018, inclusive traímos la herramienta a la compañía porque no estaba desde TI, pero con todo el tema de protocolo y autorización en tecnología, nos permitieron incorporarla como herramienta para auditoría y fuimos, digamos, pioneros dentro de la compañía para usar la herramienta Python. Aquí logramos tener en el año 2021-2022 6 auditorías sistematizadas, una herramienta de libre uso y distribución que nos ha servido y nos ha optimizado mucho ciertos procesos que una vez se bajaban los reportes de SAP había que hacer unas depuraciones muy complejas y con Python nos apoyamos en eficientar ese tema de procesos. Luego, en el año 2022 y este año, digamos, ya recién había entrado a CL en el año 2021, empezamos un poco más a explorar la herramienta y cómo con el conector que tiene, pues nativo ACL tiene su conector, podemos, digamos, hacer consultas más estructuradas y el beneficio del conector que nos permite identificar las tablas y los campos y el conocimiento del proceso, poder establecer distintas formas de evaluar algunos procesos e iniciar la sistematización de estas auditorías. Y ahora este año, en 2023, digamos, dimos un paso más adelante y es que hasta acá eran auditorías, digamos, muy prescriptivas, ¿cierto? Siempre sobre lo histórico, sobre la transacción que se generó el día de ayer, el mes anterior, el trimestre anterior. Aquí ya dimos un paso adelante y es, antes de que contablemente un registro pueda generar algún error en un pago, como vamos a ver ahorita en los ejemplos o algo así, tomamos una acción para evitar que se materialice el riesgo.
Entonces, en febrero de este año logramos hacer 2 auditorías predictivas o preventivas predictivas que nos ha generado mucho valor agregado, y hacia allá es donde queremos tomar el nuevo rumbo, lograr mirar cuáles aplican, porque no todas van a aplicar a tema de predictivo preventivo, pero hasta donde sea posible cuáles, y cuáles que entreguen valor, sea en impacto financiero o económico, o también pues reputacional. De todas estas 47 que tenemos implementadas, que el maestro eran 102, y hay más, ustedes dirán, pero son 102 las que necesitan. No, o sea, pueden ser 200, pero estamos trabajando inicialmente, y ese es el roadmap hacia el 2000, digamos, 27, 2030, es seguir implementando pruebas que nos entreguen valor, pero pueden ser muchas, pueden ser tantas como se necesiten, igual para las empresas de cada uno de ustedes, dependiendo de cada estructura de compañía, pues, y cada proceso, se pueden necesitar más reportes o más auditorías en cada una de ellas. Entonces, el 55% las tenemos sistematizadas. Nosotros las llamamos sistematizadas, que tengan un nivel de aplicabilidad en algún sistema, sea en el SAP, que es nuestro ERP, sea con Python, sea con ACL o con AFO, que es Analysis for Excel. Si está en alguna herramienta que nos ayuda de alguna forma a establecer de forma óptima o eficiente los reportes, la consideramos como una auditoría sistematizada. Aquí un pequeño repaso de las auditorías continuas que tenemos sistematizadas. Aquí el ACE es auditoría continua. Como les decía, pues, nuestro modelo de auditorías continuas, que son revisiones periódicas basadas en riesgos y controles, y son, digamos, generadas bajo la necesidad o la estructuración de establecer posibles excepciones. Aquí no hacemos un proceso de walkthrough o de prueba de recorrido, no, vamos al proceso, miramos qué excepciones posibles puede generar y miramos cómo se pueden atacar para que tomen las acciones en el respectivo proceso. Entonces, son auditorías que no tienen tanta documentación desde la parte, digamos, estructural de cómo es una auditoría operativa tradicional, sino que son más bien auditorías como a lo francotirador. Vamos mirando en cada proceso donde hay riesgos que se pueden materializar, y tratamos de establecer algún reporte que nos entregue un valor rápidamente para poder, digamos, evolucionar más rápido. ¿Siguen existiendo las auditorías operativas tradicionales? Claro que siguen existiendo, pero estas son una parte, o digamos, un lado de la auditoría que nos entrega un valor más rápido, porque son auditorías que son muy cortas, son de días, tienen que ser muy complejas, algunas para hacer pues de meses, pero son auditorías de días o de semanas, para la magnitud que maneja Grupo Nutresa a nivel transaccional, que son millones de registros mensuales. Entonces, algunas tienen la palabra auditoría continua de recuperación. Quiere decir que estas auditorías nos entregan un retorno económico cuando las ejecutamos y las validamos a través de las personas en los procesos. En los procesos quiere decir en tesorería, o en el proceso logística de nuestras compañías, en un almacén, o con alguna área responsable de algún pago. Todo lo que tenga que ver, o el área financiera, todo lo que tenga que ver con recuperación, las tenemos etiquetadas como auditoría de recuperación, porque nos entregan la posibilidad de retornar dinero. Y eso es lo que venimos haciendo hace unos 6, 7 años, desde que empezamos a madurar, digamos, el modelo con una vista más analítica y con una vista de valor agregado, y que está por explorar. O sea, yo creo que ahorita que van a ver cifras, pues es un tema que todavía se puede explorar más y se puede lograr mayores ganancias, digámoslo así. Entonces, con Python y SAP, en los desarrollos tenemos estas 6 auditorías. Hay otras en camino que las estamos finiquitando y haciendo pruebas. No las pusimos acá porque no están aún en su estado terminado, pero tenemos estas en Python: pagos dobles, notas crédito pendiente por cruzar, concentración de facturas de proveedores para identificar proveedores que pudieran estar creados con una intención de generar algún tipo de fraude, porque solamente es proveedor de nosotros o en las compañías del Grupo Nutresa. Facturas de contado pendientes de pago. Aquí hay un costo financiero oculto por facturas que deben estar canceladas y llevan meses sin ser pagadas y no le están haciendo el zoom. Mercancía en tránsito, descuentos por pronto pago con proveedores, que
no nos tomamos a tiempo y financieramente podría ser una ganancia, cuando en política de la caja de la compañía es pagar, digamos, con oportunidad, aprovechar los recursos al máximo. En ACL, que es, digamos, nuestra herramienta que trabaja de una forma más directa hacia los datos y donde nos entrega mayor valor por la forma como la tenemos conectada al sistema ERP SAP, ¿cierto? Que son consultas directas a las tablas y a los campos, y podemos estructurar nuestros reportes y algunos de ellos llevarlos hasta la automatización o robotización para notificar sus posibles excepciones, como veremos adelante. Tenemos salidas varias, tenemos cambios en los registros info, que son los registros que tienen que ver con los productos, devoluciones a proveedores sin nota crédito, ventas menores al costo, o sea, no podemos estar vendiendo por debajo del costo, entonces establecemos en cuáles negocios o en cuáles centros se están generando ventas por debajo del costo. Habría que dar una explicación muy estructurada, muy soportada del por qué sucede ese tipo de operación. Comprobantes de contabilidad manuales, aquí el tema pues como de fraude, porque la generalidad es que en un sistema que tienes integrado, los comprobantes se van registrando de manera en interfaces, y cuando son manuales debería haber una explicación. En Canine tenemos repise de facturas que tiene que ver con contados o pagos que hacen los clientes y que sin hacer sus cancelaciones total vuelven y le sueltan mercancía, y análisis de variaciones en producción. Entonces, dentro de las dos preventivas, que ya vamos a entrar en mayor detalle de estas dos y su evolución, tenemos facturas pagadas por mayor valor y notas crédito registradas como facturas y que fueron pagadas, o para el caso ahorita que son preventivas, que se evita su pago. Entonces, tenemos 7 en ACL. Digamos que este es el norte que estamos dándole al modelo de auditorías continuas, y en el área del hub de transformación lograr sacarle el máximo provecho a la herramienta ACL, en vista de que tiene esa conceptualización de su conector nativo hacia la base de datos de SAP, y poder generar mucha más información e ir llenando este maestro que tenemos de 102 auditorías, dándole aplicabilidad hasta donde más podamos. Bueno, aquí ya lo voy a dejar con Héctor, mi compañero, para que continúe con la presentación y los ejemplos. Ok, gracias, Juan. Bueno, buenos días a todos. Aquí estamos pues mostrándole lo que tenemos a la fecha. Como le habíamos dicho, yo llevo muchos años en la compañía, llevo 36 años aquí, y quiero mostrarles pues todo lo que hemos desarrollado. Voy a presentar, compartir. Ok, ahí se está viendo. Sí. Ok, perfecto. Bueno, el impacto económico de las auditorías continuas. En la compañía tenemos, no sé, auditorías continuas. Héctor. Sí, ¿aló? De pronto, si revisan ahí un poquito, se está sintiendo como un poquito de retorno del audio cuando tú hablas. El volumen y el micrófono. Entonces, eso sí, de pronto ahí. Ok, ¿ya? Sí. Si quieres, Rocío, háblanos ¿ya? un poquito más. Sí, mejoró. Rocío, ¿ya? Sí, mejoró, Héctor. Adelante, continúa. Entonces, las auditorías continuas aplican a 63 compañías del Grupo Nutresa. Tenemos 63 compañías y en cada una evaluamos más de 2.3 millones de registros. La evolución del modelo de auditoría continua predictiva es el siguiente. El auditor implementa y ejecuta las pruebas. O sea, nosotros como auditores creamos las pruebas, las ejecutamos, y en ACL hacemos un cruce entre SAP y, por ejemplo, la factura electrónica. Con este cruce, nosotros nos permite identificar, por ejemplo, cuándo vamos a hacer un pago por mayor valor o cuándo vamos a pagar una nota de crédito que se entró como factura. ¿Sí? Porque estamos yendo directamente a la factura electrónica que nos envía Carvajal. Eso lo hacemos pues con las bases de datos que nos envían.
El resultado predictivo de inconsistencia ACL, o sea, lo que resulta de hacer esta prueba, lo enviamos directamente como una alerta a los interesados o responsables que deben retener los pagos de aquellos registros que están mal elaborados. Entonces, la idea es que en el futuro vamos a montar eso en el sistema GRS que tenemos. O sea, por el momento les estamos enviando la información, ellos retienen los pagos y luego vamos a que ellos mismos sean capaces de documentar eso en nuestra herramienta de GRS. Vamos a mirar el valor que hemos recuperado a la fecha en la parte de auditorías descriptivas de 2015 a 2020, a 2022, es 1.039 millones de pesos. O sea, ¿en cuántos años? En 7 años recuperamos más de 1.000 millones de pesos. Pero el año pasado, este año, cuando implementamos ya la parte de las auditorías preventivas, en estos momentos hemos recuperado más de 1.300 millones de pesos. Entonces, eso es el valor agregado que le estamos dando a la auditoría y a la compañía en cuanto al retorno. En total son 2.3 mil millones de pesos que hemos recuperado en estos últimos 7 años. Bueno, les voy a compartir cómo ha madurado, por ejemplo, el reporte de notas crédito pagadas como facturas. Este reporte es un solo reporte, cómo ha evolucionado. Entonces, en un principio, nosotros lo que hacíamos era que hicimos un desarrollo en Excel que busca las facturas con la palabra crédito, nota crédito o NS en el campo de segmentación. Entonces, ¿qué hacíamos? Bajábamos un reporte de SAP, montábamos ese dato en Excel y en Excel teníamos una búsqueda de esas palabras. Si una factura tiene esas palabras en la parte de observación, posiblemente es una nota crédito. Entonces, eso lo hacíamos, pero cuando ya se había pagado la factura. O sea, o se había pagado la nota crédito, pues, el error. Entonces, lo que hacíamos era advertir de que ya habíamos hecho un pago doble, porque al pagar una nota crédito estamos haciendo un pago doble. Listo. Luego, este mismo desarrollo lo hicimos en Python. Entonces, con los mismos criterios nos fuimos a Python. ¿Por qué? Porque Python, pues, es más rápido y tiene más mantenimiento que Excel. Excel es, o sea, hacer código en Excel es más complicado hacer en Visual Basic código que Python. Lo hicimos en Python y obtuvimos un mayor rendimiento en el proceso del programa. Luego, ya saltamos, en el año 2022, saltamos a ACL. Entonces, desarrollamos en ACL con la misma filosofía de búsqueda, obteniéndose mayor desempeño en ejecución y administración de código. ¿Qué pasa? Cuando yo paso de Python a ACL, me estoy ahorrando líneas de código, porque Python, cualquier desarrollo en Python pues pueden ser 1.000 líneas de código. En ACL puedo tener 50, 60 líneas de código. O sea, es casi 10 veces más Python que ACL en líneas de código. Luego, ya en el año 23, ¿qué hicimos? Nos hicimos la siguiente pregunta. Bueno, nosotros estamos identificando las notas de crédito mal elaboradas, pero al final, o sea, ya se pagó. Entonces ya tenemos que ir a un proveedor a que nos devuelva la plata. Ese proceso es muy engorroso y tuvimos muchos problemas con eso porque toca ubicar la persona que hizo que pagó la factura, decirle que eso no era una factura, es una nota de crédito, y todo ese proceso genera mucho desgaste. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo nos anticipamos? ¿Cómo hacemos para que eso no ocurra? Vámonos hacia atrás. Entonces empezamos a buscar dentro de la compañía qué podíamos hacer para que la nota de crédito, en el momento en que fuera mal elaborada, nosotros la identificamos y no la pagamos. Antes de pagarla ya lo podíamos retener. Entonces eso es lo que hicimos. Identificamos las notas de crédito ingresadas como facturas antes del pago con la tabla BESIC en SAP. Esto es muy técnico, pero esa es la verdad. BESIC son las facturas que todavía no se han pagado. Identificamos cuáles de esas facturas están mal ingresadas y enviamos una alerta al usuario responsable en contabilidad para retener el pago. Eso lo hacemos automático con Robotics. Simplemente
es un programa que se ejecuta automáticamente lunes, miércoles y viernes, y cuando él identifica que hay notas crédito mal ingresadas, él manda la alerta y la gente retiene el pago. Vamos a mirar, ese es el detalle de las notas crédito. Vamos a ver el detalle del pago de facturas por mayor valor. Entonces, igual, bajamos un reporte de SAP, identificamos el valor de la factura ingresada. Ah, bueno, ¿qué hicimos? Fuimos a SAP y dijimos, bueno, ¿dónde podemos encontrar el valor que se ingresa de la factura y el valor que se paga de esa factura? ¿Dónde podemos ver eso? Empezamos a buscar en los archivos, en los reportes, y encontramos un reporte que tenía los dos datos. O sea, tenía el dato tanto de la factura cuando ingresaba y el valor del pago de la factura. Que eso está de extremo a extremo. Uno está en el módulo de compras y el otro está en el módulo de tesorería y al final de la cadena. Entonces, eso en SAP pues requiere una cantidad de pasos enorme, pues eso es. Pero, sin embargo, a alguien se le ocurrió hacer eso y colocarlo en un reporte, y ese reporte lo bajamos a Excel y ahí hacíamos la comparación entre el valor de la factura y el valor pagado. Muchas veces el valor pagado estaba por encima del valor de la factura, y ahí es donde identificamos y decimos, no, esto es un posible valor un posible pago por mayor valor. Bueno, eso lo teníamos en Excel, o sea, SAP Excel. Luego dijimos, bueno, vamos a montar esto en ACL. Y nos pusimos a buscar las tablas que tenían las facturas ingresadas y las facturas pagadas. Tratamos de conectar esas dos tablas y pues no fuimos capaces de hacerlo. O sea, tratar de conectar dos tablas que entran, una que entra al principio de la cadena y otra que está al final de la cadena. SAP tiene muchos conectores, o sea, tablas auxiliares que les permiten ir de una tabla en otra hasta llegar a la última. Pero eso, pues eso lo sabe SAP. Pero uno llegar a identificar eso es muy difícil. Entonces lo intentamos muchas veces y dijimos no. Sin embargo, cuando identificamos lo de las notas crédito, dijimos, bueno, vamos a mirar, ya que tenemos la factura y la tenemos antes del pago, vamos a ver cómo hacemos para ver cuáles facturas se van a pagar por mayor valor. Y también lo logramos. Entonces, lo que hicimos fue que buscamos la factura y la comparamos con un archivo que nos mandan de Carvajal y dijimos, ah, bueno, aquí tenemos la factura original y aquí tenemos la factura que nosotros ingresamos al sistema. Vamos a comparar a ver si el valor es igual. Si no es igual, posiblemente se va a pagar por mayor valor. Entonces, eso hicimos y lo montamos en Robotic. Y lo mismo, hicimos el programa Robotic que dispara automáticamente las facturas que se van a pagar por mayor valor y envía el dato a la gente de contabilidad para que retenga el pago. Entonces, por ese lado también nos ahorramos que se paguen facturas por mayor valor. Listo. Y vamos a ver el ejemplo real. O sea, vamos a entrar al sistema y miramos cómo funciona esto. ¿Están viendo ahí igual? Sí. Ok, bueno. Aquí ya estamos en ACL. Este es el módulo de Robotics. O sea, nosotros estamos usando el módulo de Robotics. Y los robots están en esta billetica. Le damos clic. Porque no está refrescando. No se ve. No está refrescando ya. Apaga tu cámara, Héctor. Apaga tu cámara. Estamos viendo tu pantalla completa, Héctor. De pronto, si revisas en la forma de compartir, para que puedas compartir toda tu pantalla y puedas moverte de un lado a otro sin comentar. Ahora sí ya lo estamos viendo. Ok. Gracias, Héctor. Entonces, aquí están los robots, ¿cierto? Me parece que me toca como cada vez montar porque como son diferentes, no me da la secuencia. Bueno, aquí están los robots. Por ejemplo, este es el robot de notas crédito mal ingresadas en Colombia, ¿cierto? Ahí se ve igual. Sí cambió. Sí cambió. Listo. Este robot, les voy a mostrar aquí, se ejecuta
lunes, miércoles y viernes. O sea, él automáticamente llega a las 6 de la mañana y él se ejecuta. ¿Sí? Inmediatamente se ejecuta. Inmediatamente se ejecuta. Vamos aquí a ver resultados. Ok. Él se ejecuta y se va para el módulo resultados. En este módulo, notas crédito ingresadas como facturas, se generan los reportes. Entonces vamos a mirar. Aquí está el reporte. Vamos a mirarlo. Y ahorita les muestro el correo que envía. Ese es el reporte que envía. Entonces, ¿qué son? Estas notas crédito ingresadas como factura tienen un valor. Estas, por ejemplo, fueron digitadas el 7 de diciembre, el 6 y el 7 de diciembre. O sea, eso es reciente. Ese es el reporte de ayer. De ayer, porque ayer fue miércoles. Y en estos momentos no estamos ahorrando esta plata. Esa plata, el doble de esa plata, porque si yo pago esta nota crédito, esto supuestamente es una factura porque el código que tiene aquí, el código de la transacción RE es factura y RE es factura, pero sin embargo esto no es una factura, esto son notas crédito. Okay. Son positivas. Ajá, porque son positivas, porque en SAP las facturas son negativas. Entonces, una factura, o sea, el código de transacción, factura, con un valor positivo, simplemente como el proceso automático de pago, va y lo paga. O sea, no hay forma de uno averiguar si está pagando algo malo o no, él va y lo paga. ¿Por qué? Porque porque él identifica que es una factura y va y la paga. Entonces, ahí no estamos evitando el pago de casi 2 millones de pesos, serían 4 millones de pesos de ahorro. Bueno. Y los disparadores, que son las personas a las que se le envía el dato. A estas personas les llega la información. Estas personas son las personas de tesorería, pero yo estoy incluido ahí porque igual le hago el control al sistema. Entonces, ellas son las encargadas de retener el pago. Eso se hace automático, o sea, yo no tengo que estar mirando eso para nada. Listo. Y vamos a mirar para cuello. No. Si quieres apagar la cámara, Héctor. Ahorita la vuelvo a prender. Aquí, pantalla completa. Ahí sí, ahí sí. Ok. Entonces, aquí vamos a mirar los correos que envía el sistema. El sistema hoy envió un correo y dijo que hay 3 registros de posibles pagos por mayor valor y hay 2 registros de notas crédito mal ingresadas. Este lo ejecutó ayer, que fue 13. Este lo ejecutó hoy, que es 14, porque este lo ejecuta martes y jueves y este lo ejecuta lunes, miércoles y viernes. Y los registros que están ahí son los más recientes, o sea, él cada vez me va enviando los registros, los últimos, los que identifica, me los manda. Y eso es lo que hace el sistema, ir y retener esos registros, esos pagos. Entonces vamos a mirar aquí cómo llega la información. Miremos este. Así ya llega a las personas de contabilidad, ellos ingresan aquí y lo que hacen ellos es coger esta información e ir a retener el pago antes de que suceda. Lo mismo, este otro reporte. Este sería el reporte de pagos por mayor valor. Igual, posibles pagos por mayor valor. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el importe SAP es este y el importe monitor es este. Este es el monitor que me envía Carvajal y este es el importe SAP. Está bien, está bien. Y la diferencia... No se está viendo esa Oh, ya voy.
Toda la pantalla, es que es toda la pantalla. Ahí, muestra todo eso. Ahí sí. Ok, entonces los posibles pagos por mayor valor están aquí. Entonces, este es el dato que yo tengo en SAP, este es el dato que tengo en monitor y esta es la diferencia. ¿Qué quiere decir? Yo voy a pagar esta factura por el importe que está en SAP. Resulta que ese no es el valor de la factura. El valor de la factura que me manda Carvajal es este. Carvajal es el que hace la validación de factura electrónica. Entonces yo voy a pagar 4.9 millones más por el pago de esta factura. Si lo retengo, no los pago. Y eso es básicamente lo que tenemos de esto. Entonces, continuamos con la presentación. Ok. Listo. Entonces, ese es el ejemplo real, o sea, cómo se ejecuta diariamente el programa a través de Robotic. Y le voy a dar, por último, las lecciones aprendidas. Entonces, esto es como unas reflexiones que hicimos sobre lo que nos ha sucedido con todos los sistemas de información. Pero está escrito la inglesa, lista Listo. En 2010 nos acercamos a ACL y no lo adquirimos porque creíamos que en BO y el área de TI podíamos obtener los mismos resultados en reportes de analítica. La realidad fue que se desarrollaron muy pocos reportes y desaprovechamos el tiempo para aprender a desarrollar script en ACL. ¿Qué pasa? Hicimos pruebas en ACL hace 13 años, en el 2010. Nosotros teníamos BO está conectado a SAP y tiene una bodega de datos. Y dijimos, bueno, en ACL necesitamos también una bodega de datos. Lo que vamos a hacer es repetir los datos. Entonces, en ese momento, pues, tampoco hubo mucho apoyo en la parte económica. Entonces, dijimos, no, vamos a defendernos con BO. Y desarrollamos todo lo que pudimos en BO. Entonces, desarrollamos cerca de 13 reportes BO en 10 años, casi uno por año. ¿Por qué? Porque lo hacíamos con TI. La velocidad de estos desarrollos dependía de la velocidad de TI. Y nosotros no somos prioridad para desarrollar en la compañía. O sea, los desarrollos en la compañía son para ventas, para mercadeo. Entonces, los desarrollos de nosotros se quedan de últimos. Ahí fue donde nosotros dijimos, no, necesitamos una herramienta que nos ayude. ¿Cómo es que vamos a desarrollar 13 reportes en 10 años? Eso es ilógico. Bueno. Luego, en Python, hemos desarrollado 7 reportes. Hemos identificado que con Python hay reportes que tienen que abrir SAP y ya no funcionan por el alto volumen de datos. Y su modificación es más compleja que si tuviéramos que modificar ese mismo reporte en un script ACL. Entonces, ya vimos que hay algunos reportes en Python, porque los reportes de Python lo que hacen es que van a SAP, o sea, es automático. Simplemente yo le doy clic, él se ejecuta, va a SAP, escoge la información que necesita, el reporte que requiere, lo baja, hace el proceso que necesita y me entrega el reporte. Pero hay reportes que son tan demorados en SAP que ya no, o sea, ya Python no está fallando algunos programas de Python. Entonces, lo que identificamos es que corregir programas en Python no es tan fácil. Listo. Y como tenemos algunos programas que los tenemos en Python y los tenemos en ACL, ya sabemos que ACL es mucho más eficiente y el código es mucho mejor. O sea, tenemos menos líneas de código para hacer ACL. Listo. En el 2020 adquirimos ACL y ya hemos desarrollado cerca de 8 scripts con la ayuda de EIT. Si tuviéramos más experiencia en desarrollos de script, posiblemente tendríamos el doble de pruebas sistematizadas a la fecha. ¿Qué pasa? Perdimos tiempo. O sea, no. En estos momentos recibimos los cursos para hacer script, pero no tenemos la suficiente experiencia para hacer script a una velocidad pues, que requerimos. Los hacemos, pero necesitamos más velocidad porque tenemos demasiado pruebas para realizar.
Algunos desarrollos de Python requieren mínimo 10 veces más líneas de programación que lo requerido por el mismo en ACL. Eso lo habíamos dicho ya, pero es una reflexión que tenemos ya y que hemos identificado porque los tenemos repetidos en Python y en ACL. Y nosotros vemos a ACL como nuestra herramienta para la aplicación de analítica en las pruebas de auditoría. ACL nos permite realizar una verdadera gestión del conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos en ACL, no tenemos que volverlo a ver. Por ejemplo, la parte del robotic, el código queda en ACL, la programación queda en ACL, la parte automática queda en ACL, o sea, queda todo el ciclo completo y uno no se tiene que preocupar por nada, simplemente eso quedó allá mirando si tengo un código aquí, si lo tengo en un disquito, si lo tengo en un disco duro, si lo tengo en una memory. No, todo queda documentado, queda en ACL. Entonces, para nosotros eso es muy ganador porque tenemos muchas herramientas, pero las tenemos repartidas por todas partes. En cambio, en ACL se concentran ahí y ya. Nos olvidamos, no tenemos que estar pendientes de ella. Y el día que la necesitamos utilizar, simplemente entramos y ya, ahí está. ¿Y qué sigue para nosotros? Entonces, valorizar el retorno económico para las auditorías continuas que apliquen. O sea, para nosotros es muy importante que las auditorías generen valor. O sea, si las auditorías generan valor, nos generan un retorno o nos evitan un fraude, todo ese tipo de cosas nos interesa. Entregar a primera y segunda línea las herramientas que tenemos para que generen las excepciones, las validen y gestionen sus propios seguimientos. También es otra idea que tenemos, es ir entregando, o sea, las auditorías continuas, irlas montando, pero a medida que van teniendo una madurez, las vamos entregando a la primera y segunda línea. Continuar en la sistematización y automatización de las pruebas que entreguen mayor impacto financiero o minimicen el riesgo reputacional. E implementación de pruebas en sistemas no SAP, como Queries y otros ERP como CIESA. ¿Qué pasa? En estos momentos, pues es tanto lo que tenemos que no hemos podido todavía entrar a Queries, que es donde tenemos las nóminas, y tenemos otros ERP fuera de SAP, que tampoco lo hemos abordado. Entonces, esos serían los siguientes pasos que tendríamos. Y por último, las preguntas. Entonces, somos todos lo que quieran preguntar. Excelente. Gracias. Héctor, Juan Carlos, mil y mil gracias. Súper chévere, súper interesante lo que nos mostraron. Hay muchas preguntas, realmente hay muchas preguntas en el chat. Vamos a iniciar. Antes de iniciar, y porque va muy de la mano de lo que ustedes nos compartieron, Juan Carlos, Héctor, vamos a comentar para todos los asistentes, para todo el auditorio, que eso, por favor, envíen sus signos, sus aplausos y demás al equipo. Muchas gracias. Vamos a comentar que ya como estamos en esta fase de cierre, como les hemos dicho que es nuestro último webinar de 2023, también es importante para nosotros que todos conozcan que Heide los acompaña en ese diseño y en esa configuración de pruebas. Lo que decía Héctor, a veces se pierde un cierto tiempo, hay una curva de aprendizaje. Entonces, como GIT, nosotros hemos venido acompañando a muchos de nuestros clientes para que optimicen ese proceso, para que puedan empezar a dar resultados en corto tiempo, para que puedan configurar esas pruebas. Y es así como tenemos un servicio estructurado, que es un servicio de transformación de pruebas analíticas, acompañar a los clientes en ese proceso. Tenemos unas tarifas especiales, tenemos tarifas súper especiales de fin de año. Es el momento de que si por ahí ven que quedó algo de presupuesto y demás, nos llamen, nos contacten, porque son varios los clientes que están trabajando y que se han visto beneficiados obviamente de ese acompañamiento. Algunos pues también lo hacen en interacción con nosotros y algunos también pues lo hacen de forma independiente, pero es importante que sepan que aquí estamos. Para 2024 tenemos fortalecido también este programa de servicios, vamos a tener más formaciones, tenemos valores súper interesantes para los clientes que decidan migrarse
a la versión Enterprise, que es la que tiene Héctor, que tiene Juan Carlos, que tienen el equipo en Nutresa y que ya tienen muchos clientes que están haciendo trabajos similares, que están aprovechando todo el tema de robótica, que están aprovechando todas las funcionalidades que nos da en día CL para potenciar su trabajo, para potenciar sus proyectos de auditoría continua, como lo decía Héctor, de monitoreo continuo, están entregando las pruebas a segunda línea y demás para que ya empiecen a hacer sus monitoreos, porque la herramienta lo permite, ¿sí? La herramienta como tal lo permite, entonces sí queríamos hacer como esa cuñita antes de continuar con las preguntas. Entonces, voy a empezar a hacer las preguntas. Si algo me faltó, equipo de GIT, me falta una cuña adicional y es tenemos ya publicado nuestro último NotiHit. NotiHit son esas publicaciones que nosotros hacemos de forma periódica para que los clientes reciban información de aporte a sus procesos de trabajo, para que optimicen en el uso de las herramientas, para compartir información interesante. Entonces, cuando terminemos el webinar, antes de terminar, vamos a compartir el link para que puedan acceder y también lo vamos a estar compartiendo. Me han seguido preguntando los clientes, vamos a publicar la grabación en el canal de YouTube. Entonces, sin más preámbulo, quiero ya pasar a hacer las preguntas porque son bastantes. Las preguntas empezaron a generar Juan y Héctor desde el principio, pero pues obviamente lo que dijimos al final las vamos haciendo. Entonces, primera pregunta que nos hace Carlos Andrés Mosquera. ¿Por qué NIME, Canime o Canime, como le dicen otros, pero NIME no fue una herramienta eficiente para ustedes? Les cuento, no, nosotros creímos que Nine nos iba a servir para desarrollar y para hacer todo este tipo de... Nine sirve como herramienta, ella sirve, pero nos fuimos dando cuenta que cada vez que ejecutábamos se nos enredaba más el motor de búsqueda. Eso tiene un motor de búsqueda de los nodos. Y ese motor cada rato se nos desactualizaba, cada rato teníamos que nuevas versiones. Entonces eso se volvió inmanejable y entonces nosotros dijimos, bueno, esto es inmanejable, además se lo tenemos que entregar a los auditores. Los auditores no están dispuestos a tener ese tipo de problemas. A ellos hay que entregarles algo, un objeto que funcione, no un objeto que tenga problemas. Entonces dijimos, no, esta no es la herramienta que necesitamos. Entonces ahí fue donde dijimos, no, vamos a desechar Nine, vamos a irnos. Ahí fue cuando íbamos en paralelo Nine y Python, y luego llegó a CL. Y entonces dijimos, no, quedémonos con CL. Python Nine no nos dio la medida, o sea, no. Le bregamos mucho, pero no se pudo. Llegó a CL y tu vida cambió, Héctor, ¿cierto? Sí, muy bueno. Sí, hemos hecho cosas muy buenas, gracias a Dios. William Hernández, ¿sobre qué procesos se permite sea viable realizar auditorías predictivas y qué valor agregado obtuvieron? Yo siento que lo presentaron, pero si quieres dar una respuesta cortica también, perfecto. Bueno, sí. Sobre bueno, para William la respuesta es sobre cualquier proceso, William. Yo creo que, y el resto pues, de personas que nos acompañan en el auditorio, cualquier proceso es viable realizar una auditoría predictiva siempre y cuando la estructura de los datos permita que se haga ese análisis, ¿cierto? No todas pueden ser predictivas porque hay auditorías que de pronto procesos que uno va a evaluar y no tiene el patrón o el parámetro para identificar cómo poder detener el tema. Como decía Héctor, cuando nos dimos cuenta que los monitores de facturación electrónica, que es una exigencia, por lo menos para la legislación colombiana y otros países, de que se debe llegar a través de un tercero, donde se evalúa la integridad del dato de la factura. Entonces, pudimos establecer que había un patrón para poder tenerlo con antelación y validarlo antes de que se contabilizara ese pago. Pero puede que hayan procesos en logística o en manufactura que no se pueda identificar fácilmente, que se va a usar un consumo de una materia prima por mayor valor al requerido en la fórmula. Entonces, dependiendo de cada proceso o cada subproceso que se vaya a auditar, puede que requiera o de la facilidad o aplicabilidad de esta. Y el valor agregado que hemos obtenido
como mostraba Héctor William ahí en la presentación, pues solo de febrero a septiembre, porque inclusive no logramos actualizar porque todavía tenemos que actualizar unas cifras, solo en esos 6-7 meses logramos evitar 1.300 millones, o anticiparnos, no es ni siquiera que los recuperamos, sino que los evitamos que se pagaran, porque toda la gente de contabilidad, que es un equipo de más de 5 o 6 personas, que es la contabilidad tercerizada para el grupo, bloqueó esos documentos. Entonces, ese es el tipo de valor agregado que se puede ir generando, ¿cierto? A nivel de retorno financiero. Juan, yo le complemento algo, Juan. Nosotros en este momento estamos pensando, por ejemplo, en una auditoría continua, donde podamos identificar, por ejemplo, el precio que nos está dando una factura, ¿cierto? Y yo voy a hacer la siguiente compra, y yo puedo comparar la compra que estoy haciendo con la factura anterior. Si este incremento en precio es mayor a 20, 30, 50%, yo puedo alertar y decir, retenga esta compra. Hay un incremento del 50% en el precio. ¿Por qué? Entonces, avísele al comprador porque hay un incremento del 50%. Eso me lo puede retener y yo puedo identificar eso en SAP. O sea, si yo logro identificarlo, me evito una cantidad de problemas porque a veces compran con unos precios, puede ser errores o puede ser negociaciones que están por fuera de lo autorizado. Y entonces el sistema se encarga de identificar ese tipo de cosas. Y tengo los datos en el sistema. O sea, son muchas las formas. Yo puedo hacerlo con precios, puedo hacerlo con descuentos que están volados. O sea, pues este descuento porque es mayor al 100%, porque este precio incrementó tanto. O sea, un precio que va a incrementar. O porque bajó tanto el precio. Pues ya hablando de ventas. Este precio, ¿por qué bajó de 100 pesos? ¿Por qué bajó a 50? Pues eso es una rebaja muy rara. Puede ser un error, o puede ser un fraude, o puede ser cualquier cosa. Entonces, fíjate que uno puede estar pensando siempre en cómo evitar ese tipo de cosas en la compañía y tiene la información en SAP. Gracias, Juan. Héctor, muchas gracias. Juan Camilo Herrera nos pregunta, ¿las auditorías continuas van orientadas al fraude? ¿Estas auditorías continuas también pueden servir para identificar temas de fallos en los procesos? Está silencio, estás en silencio. ¿Me escucharon? Está muteada. Estás en silencio. ¿Me escuchan? Sí, yo sí, Rocío. Ah, ok, perfecto. La pregunta decía, ¿las auditorías continuas van orientadas al fraude? Rocío se puede conectar ahí. Norma, estoy preguntando cuáles fueron esas primeras 7 pruebas. Ahorita las pruebas que hicimos, Norma, de ACL, fueron las que les vamos a presentar, después les vamos a enviar la presentación, que fue salidas varias, cambio en registros info, devoluciones a proveedores sin nota crédito, que es una de las de recuperación, porque yo puedo devolverle a un proveedor un material y él nunca entregarme la nota crédito. Cuando la podemos establecer o detectar, el proceso logístico hace gestión con él para su recuperación. Ventas menores al costo es otra recuperación porque podemos establecer algún error en el sistema de matriculación de un precio de venta al cliente, comprobantes manuales de contabilidad y las 2 preventivas que mi compañero Héctor presentó, que son facturas pagadas por mayor valor y notas crédito registradas como facturas. Esas son las 7 auditorías que tú preguntas aquí, Norma, que cuáles eran. Juan Camilo Herrera pregunta que las auditorías continuas van orientadas al fraude. Estas continuas también pueden servir para identificar temas de fallos en los procesos. Sí, total, Juan Camilo. Las auditorías pueden estar orientadas a cualquier tipo, pueden ser orientadas a temas de ciberseguridad, a temas de fraude, a temas de malas parametrización de los procesos. Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta que en el tema de notas crédito y facturas hay mucha rotación de personas que registran la factura
facturas o las notas crédito, nosotros tenemos cientos de personas en los almacenes en todas las compañías del Grupo Nutresa que son las que pueden registrar una factura o nota crédito. Y ahí hay un problema de rotación porque también se utiliza a veces practicantes o asistentes junior. Entonces, si no son bien capacitados para el manejo de SAP en el registro, ¿no?, de estos documentos, generan errores. Entonces, puede ser para cualquier tipo de auditoría continua, y como lo decíamos ahorita, pues su palabra, como lo dice, es tratar de elaborarla mínimo 1, 2 o 3 veces al año, pero si se puede hacerla con mayor periodicidad, sería lo ideal. No sé si de pronto a Juan Camilo sí le quedó clara la respuesta a su pregunta. Rocío, ¿ya volviste? Tienes el micrófono apagado. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Todavía. Sí. Bueno. Yo te oigo, Rocío. Ok, bueno. Excelente. Erika María González dice que esos reportes de auditoría se generan con qué Señor Juan periodicidad y los Carlos, resultados ¿usted compartidos no a oye las a áreas y Rocío? generan planes de acción. Erika, sí. Nosotros estos reportes lo estamos generando, como Héctor mostró, se generan 3 reportes semanales. Rocío, ya activa el micrófono. Avanza Doctor tranquilo, Ortiz, Juan Rocío, Carlos, avanza tranquilo porque si tú estás está viendo las apagado tu preguntas en el micrófono. chat No se rió. y las quieres contestar, avanza sin problema. Creo que los demás me están escuchando, ¿verdad, Camilo? sí, señora, yo te Ok, oigo y en el entonces, chat está diciendo que sí te oye. Yo creo que sí, es el que no nos oye. sí, es Juan Carlos, pero si quieres, Juan Carlos, continúa con las preguntas que las estás contestando porque tienes acceso al chat. Adelante. Héctor, dile a Juan Carlos que continúen sin problema. Listo. Entonces, bueno, entonces hablaba de la pregunta de Erika María. Sí, las auditorías se generan, las 2 que mostró Héctor, se generan con una periodicidad de 3 veces por semana, ¿cierto? Y sí compartimos al área, en este momento el área de contabilidad, inclusive con nuestro desarrollo, ellos están haciendo un desarrollo automático para que el mismo sistema SAP bloquee esas excepciones. Y estamos buscando a las personas en los procesos para que tomen planes de acción. Como decíamos, hay un tema difícil porque hay mucha rotación de personal y a veces se toma un plan de acción que se va a capacitar, pero si se deja de capacitar a la persona en su registro preliminar de facturas o documentos contables de forma adecuada, pues van a seguir presentando ese tipo de inconsistencias. Bueno, aquí Esteban pregunta, ¿cómo realizan la conexión a CL a SAP? No, la conexión a CL a SAP es automática. O sea, eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace EIT. Ellos hacen la conexión y ya nosotros simplemente la utilizamos, pero la conexión es automática, simplemente uno entra donde está el link, escoge el archivo que necesita de SAP y ya lo conecta en cualquier script que lo necesite ya. Es automático. O sea, no tienes que saber nada. Para complementar, Héctor, Juan, y pues para complementar la pregunta de Esteban, la conexión se facilita a través de una herramienta de software que hace parte de la solución que tenemos implementada en Nutresa, que es el SAP Connector, que nos facilita ese acceso automático, como dice Héctor, y que podamos traer sin ningún inconveniente la información y que se puedan ejecutar las pruebas. Adelante, Juan Carlos, continúen si ustedes están viendo ahí las preguntas en el chat, es ideal. Rocío, si quieres, continúa. Listo. Dice, pregunta Henriel. Por favor, ejemplo de las auditorías predictivas. Héctor, ¿nos están escuchando? Juan.
Permítanme un segundo que seguramente algo pasó con el audio del equipo de Nutresa. Deme un segundo, por favor. Listo. Aló. ¿Ya me Camilo, escuchan? me haces... Ah, súper chévere. Me haces un favor, Camilo. Podemos habilitar también el micrófono de Sergio Velázquez, que también hace parte del equipo, en caso de que haya que hacer complementos. Un momento. Juan Carlos, ¿me estás escuchando? Sí, perfecto. Sí. Rocío, Súper. para Héctor, contestar la súper. pregunta. Entonces, la pregunta que hacía Henry es, por favor, ejemplos de auditorías predictivas. Adelante. Bueno, no, ya hicimos el ejemplo de las dos auditorías predictivas que tenemos. Lo hicimos cómo han evolucionado en el tiempo y luego fuimos a ACL y mostramos cómo se ejecuta en robótica. Si lo que quiere ver es el código, pues también, o sea, el código está ahí en ACL, pero no, pues no creemos necesario mostrar el código fuente para que ahí está, cómo se Excelente. ejecuta los resultados y a quién se envía, que es el resultado de ese código. Excelente. Sí, seguramente en el momento que hicieron la pregunta no habíamos llegado ya al ejemplo que tú nos mostraste, entonces súper chévere. Puntos a favor de Python respecto a Nine para la implementación de las auditorías continuas. Python es mucho mejor que Nine para mí. Es mucho más, o sea, se pueden hacer más cosas en Python que en Nine. Nine tiene unos nodos, pero los nodos, o sea, cuando uno necesita un nodo, a veces no lo encuentra. O sea, son miles de nodos, pero a veces uno no encuentra lo que necesita. En Python, uno puede desarrollar lo que necesite. O sea, en cambio, en Nine no lo puede desarrollar. Tiene que ir a buscarlo a un nodo y si el nodo no existe, pues te quedaste sin esa facilidad. Me parece mejor Python. Excelente. Héctor, mil gracias. Laura nos hace una pregunta y Sergio... Rocío, qué pena. Dime. Sergio Velázquez, el señor Velázquez tiene la mano levantada. Ah, súper chévere. Adelante, Sergio. Rocío, ¿ahí me escuchan bien? Sí, señor. Sí, perfecto. Listo, no, quería complementar de las varias cositas que han dicho, que me parece importante pues para la gente que está arrancando en este tema. Entonces, frente a la última pregunta y como dice Héctor, para mí Nine, Python, ACL se complementan. Eso todo depende de donde esté el nivel de madurez de cada compañía y lo que quiera lograr. Cuando tú tienes unos usuarios que los quieres meter para que ellos mismos sean los que construyan herramientas, Nine te funciona. Cuando tú quieres lograr temas masivos y temas tecnológicos con el conector de SAP, pues ACL nos funciona súper bien. Cuando tú quieres, como lo mostró Héctor, en temas de desarrollo como lenguaje, tener otras ganancias, entonces ahí te hace Python sentido. Entonces lo importante aquí, gente, no es que se definan por una u otra, sino que esto es como una caja de herramientas que uno va configurando de acuerdo a su necesidad. Y lo voy a atar con la pregunta anterior, y es que depende de lo que uno quiera lograr. Ojo, no todo tiene que ser prescriptivo ni todo tiene que ser predictivo. Hay pruebas que descriptivamente funcionan bien y puede que lo mismo que nosotros aconsejamos como auditores, puede que desarrollarlo no tenga más valor, o sea, sea mayor valor el control o desarrollarlo que lo mismo que estamos encontrando. Entonces uno tiene que ser muy juicioso también y hacer, digamos, énfasis en esa misma regla a la hora de construir esto. Esto que creamos preventivo y predictivo con Héctor y Juan es porque teníamos las herramientas también que nos permitían predecir. Uno puede predecir si tiene temas de pricing, uno puede predecir si hay herramientas de proyecciones y desde ahí puedes predecir, pero si tú no tienes una herramienta o el negocio o el negocio como tal, la compañía no tienen herramientas futuras, pues tú no tienes de dónde pegarte como fuente independiente para poder construir esto. Entonces, quería hacer como ese complemento también para que cuando ustedes vayan a arrancar con esto, piensen también que lo descriptivo funciona y miren qué predictivo es lo más crítico para comenzar. Listo, ese era como uno de los aportes y al final les doy otras recomendaciones que creo que son claves para las empresas que vayan a comenzar en este camino. Gracias, Rocío. Excelente, Sergio. Muchas gracias por tu aporte y cada vez que quieras intervenir, nos avisas que ya tienes el micrófono habilitado. Hay una pregunta de Aurea Elena.
ya seguramente se respondió, pero la voy a hacer en caso de que ustedes quieran hacer como un resumen en la respuesta. ¿Las auditorías continuas son generadas automáticamente de manera mensual o tienen tiempos de frecuencia diferentes dependiendo del tema evaluado? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo se dan las alertas de los informes predictivos? ¿Los informes se analizan diariamente por el hub de auditoría o existen alertas sistematizadas que se emiten? Las auditorías continuas son... Okay. Las auditorías continuas se generan, pues las que tenemos desarrolladas en estos momentos, predictivas, se generan diario. Las auditorías continuas, o sea, las demás, tienen una frecuencia y tratamos de hacerlas todas en el año. O sea, tratar de que se dé una vuelta a todas las auditorías continuas en el año. Entonces, como son tantas y tantas compañías, entonces tenemos que evaluar muy bien a qué compañías les vamos a hacer las auditorías continuas y cuántas vamos a hacer, porque igual no alcanzamos a hacerlas. Pero las predictivas sí son diarias, o sea, es automática. Las otras no son automáticas, las otras hay que programarlas con los auditores. Excelente, Héctor. Mil gracias. Nos pregunta Alejandro Palacios. ¿Cómo fue el proceso de desarrollo de las herramientas? ¿Se contrató un tercero para los diseños o se destinó a una persona del grupo de auditores para el diseño? Te agradezco que nos compartan un poco sobre cómo fue dicho proceso. Bueno, no. Aquí tenemos una ventaja muy grande y es que la experiencia que tenemos experiencia en SAP, en la compañía. Entonces nosotros mismos somos los que hacemos los desarrollos en ACL. Igual, o sea, simplemente identificamos lo que necesitamos en SAP y nos conectamos a través de ACL y hacemos el desarrollo que necesitemos. Cuando necesitamos alguna ayuda, pues sí, tratamos de buscar a alguien que nos ayude, por ejemplo, para identificar una tabla que no hemos podido encontrar en el sistema. Pero por lo general lo hacemos nosotros mismos desarrollamos. Lo mismo en Python, lo mismo en Nine. Excelente. Rocío, aprovecho esa pregunta. Señor, adelante. Aprovecho esa pregunta y con la respuesta que dio Héctor, que esa era parte de mi consejo al final. Si quieren que esto tenga sentido y lograrlo, lo primero que tienen que hacer es dedicarle tiempo interno. Es decir, Héctor lo acabo de decir, muy importante, pues todos sabemos y nadie tiene cantidad de recursos en auditoría interna, ¿cierto? Y nosotros, para que se lleven una idea, aunque somos muchos, somos 55 actualmente en auditoría interna, son 86 compañías las que realizamos auditorías. Entonces, ni es ni una por auditor, entonces estamos cerca de lo que sabemos muchos de ustedes les pasa en el día a día. Pero, ¿qué sí les diría yo? Ojalá, y esto sí es un consejo, pidan o soliciten un practicante, uno del SENA, una persona que sea interna de su equipo, que tenga esas capacidades en Python, que tenga las capacidades en desarrollo y que un tiempo se le asigne a una persona de ustedes que se meta a esto de lleno. O sea, si tienen 3 personas en el equipo y una de esas personas medio tiempo puede dedicarse a auditorías continuas, esto es súper ganador. Y si a esa persona le dan un practicante, es súper ganador. ¿Por qué? Porque logran desarrollar ustedes mismas las herramientas con la capacidad, como decía Héctor, de la persona del equipo de auditoría que ya conoce la organización, conoce las herramientas, pero sáquenle jugo a ese pelado, a ese desarrollador, que ustedes guiándolo le pueden construir estas herramientas. Con todo respeto lo digo y soy auditor también de TI, pero mientras TI nos para bolas a nosotros en auditoría para desarrollar herramientas, morimos en el tiempo. Entonces, lo que uno sí puede apoyarse con TI es lo que dijo Héctor. Si yo tengo la capacidad de conocer cuál es la tabla, cuál es la transacción, pues yo sé que TI en las organizaciones de ustedes sí les saca unas horitas o medio día para decirles y ayudarles a construir, pero construir un desarrollo completo no nos lo hacen en auditoría interna. Entonces, porque estamos en la cola de la fila. Entonces, con todo el cariño, mi consejo sería, aprovechando la pregunta, contraten practicantes, contraten del SENA, contraten estos pelados que vienen con unas capacidades de desarrollo y creen esa capacidad interna. Eso sí sería un consejo que les daría. Excelente. Sergio, a mí también me toca aquí aconsejarlos y como dices tú con mucho cariño, apóyense en GIT. Nosotros también estamos acá con nuestro equipo, con personas que trabajan, que este es su día a día. Nosotros, nuestro día a día es ACL.
es proyectos, es auditoría continua, es acompañar a nuestros clientes. Entonces también hay consejos para ti, Sergio. Acompáñense con nosotros desde apoyar del equipo de GIT. Realmente son muchos los clientes que están acompañando o que están solicitando nuestro apoyo. Nuestro equipo de desarrolladores vive en esto, este es su día a día, conoce los procesos, se han familiarizado ya mucho con los temas de ambiente SAP y demás. Entonces, cuenten con nosotros también para que los acompañemos. Como les decía hace un ratico, nuestras tarifas son tarifas bastante cómodas. Estamos en promociones de cierre de año, entonces, por favor, también aprovechando la pregunta de Arturo y lo que dijo Sergio, déjense también y háganos parte de ese proceso porque tenemos un equipo destinado para eso. Entonces, ya aprovechando las cuñitas, siguiente pregunta. ¿Cuántas horas en promedio utilizaron en cada desarrollo? En los dos desarrollos de preventiva, es que uno contar esas horas es como difícil, porque igual hay que hacer un análisis sobre la información, más que el código, es el análisis de lo que necesitas de SAP. Entonces, en la parte del desarrollo del código es lo más rápido, porque es que desarrollar en ACL es muy fácil. Eso sí, al que sabe. Y el que conoce SAP y sabe ACL lo hace muy rápido. Eso se puede hacer en 2 o 3 días. Eso no se demora más. Así es, Héctor. Y con el acompañamiento también de GIT, podemos optimizar esos tiempos. Siguiente pregunta. ¿Cómo se hace la entrega de resultados? Es decir, cuando tenemos una posible desviación, con el ejemplo de las facturas con pago de mayor valor, ¿se notifica como hallazgo al proceso y hacen planes de acción? ¿O cómo es ese proceso de entrega a los dueños del proceso y cómo se entra a fortalecer el proceso? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad o nuestra responsabilidad? Pregunta. Eso nos lo pregunta Elizabeth Morales. Bueno, en el momento en que se ejecuta el programa diariamente, él genera el resultado y las personas de contabilidad son los responsables de retener el pago. Si uno de esos pagos se realiza después de haber tenido la alerta, nosotros nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos auditoría a los registros ya pagados. O sea, lo hacemos antes y lo hacemos después. Y si nosotros nos damos cuenta que en vez de hacen caso omiso de lo que le enviamos, pues tenemos que decir que hay una falla en el proceso. O sea, ellos tienen que retener el pago y después mirar qué fue lo que pasó. Pero lo primero que hay que hacer es retener el pago. Y si no le paran bolas a eso, pues ya nos damos cuenta después y ya vendrá, pues no sé qué, un informe sobre lo que está pasando. Excelente, Héctor, mil gracias. Jorge Flores pregunta, respecto a las pruebas de auditoría, ustedes utilizan varias herramientas como Python, NIME, herramientas SA y ACL. ¿Han contemplado la posibilidad de unificar con solo una herramienta todas las pruebas? Sí, eso estamos bregando, pero no todas las pruebas se pueden hacer en una sola herramienta. O sea, aparte de que hay pruebas que ACL te facilita, pero hay pruebas, por ejemplo, hay reportes en SAP que para tú construirlos en ACL es casi imposible. O sea, SAP ya hizo todo un esfuerzo por generar un reporte que si tú quieres replicarlo en ACL para hacer lo mismo, no se justifica. Simplemente toma el reporte de SAP y procesalo en Python. ¿Por qué? Porque yo no me puedo poner a hacer lo mismo que hizo SAP, por ejemplo, con los descuentos, que es un enredo, lo mismo que con los precios. Entonces yo no me puedo poner a jugar con eso porque por mucho que sepa una persona de precios y descuentos, nunca va a resolver ese problema de programación. Entonces, ese tipo de reportes es mejor bajarlos de SAP y hacer un programa en Python que me dé el resultado que yo necesito. Porque Python va, lo genera, lo baja Excel y yo después voy y lo muevo. Yo no tengo que tocar el programa, simplemente lo hace todo. ¿Me entiendes? Entonces, y si yo quiero replicar eso, no puedo. Excelente, mil gracias. Qué pena que te interrumpí. Vamos a seguir así súper rápido porque hay muchas
el tiempo o se nos acabó, pero si nos dan 5 minutos más a todas las empresas del grupo. Y se aplica a todas las empresas. Sí, sí. O sea, hay algunas, nosotros tenemos muchos tipos de empresas, pero sí a la mayoría, o sea, al 80% de las empresas, porque es que hay unas que están, por ejemplo, en otro tipo de RPS, entonces a esa no aplica, porque no nos sirve. Entonces, no se justifica ir a desarrollar eso para unas empresas que son pequeñitas. Nosotros nos enfocamos al 80-20, o sea, a las empresas que mayor valor tienen para nosotros son las que le hacemos los mejores desarrollos o los desarrollos más que generan mayor valor. O sea, tenemos demasiadas empresas, entonces no podemos dedicarlas a todas. Tenemos que dejar algunas y a esas les hacemos otro tipo de auditorías. Gracias, Héctor. Pregunta, ¿todos los auditores de Andrea Medina, todos los auditores desarrollan las auditorías continuas o tienen un equipo específico en auditoría interna que se dedica a crear de acuerdo a las necesidades? Sí, nosotros tenemos en auditoría interna, generalmente en auditorías continuas, yo soy el líder del proceso y se asignan unos recursos del resto de auditores operativos para que me acompañen en la validación de esas auditorías continuas. Pero en lo que decíamos que queremos migrar hacia el modelo de enviar las notificaciones para que el proceso ya haga seguimiento de las sesiones e implemente su propio plan de acción, porque nosotros nunca vamos a tener la capacidad de tener los recursos o los auditores suficientes para hacer todas estas auditorías continuas y llegar a todas las compañías del grupo y a los distintos procesos. Entonces, inicialmente tenemos unas personas que nos apoyan, pero la idea es tratar de llegar a los procesos con las excepciones y que ellos nos den respuesta a través de un plan de acción de cómo van a mejorar esa desviación encontrada. Ajá. Excelente, Perfecto. Juan, gracias. Pregunta Luis García, al entregar los scripts a la primera y segunda línea, ¿cómo asegurarán la independencia en los resultados que obtendrán en la gestión de esos desarrollos? Igual tenemos que seguir revisando, o sea, ellos van a hacer el trabajo, pero nosotros tenemos que estar pendientes también de los resultados que vayan teniendo, o sea, pero ya no vamos a ejecutar el script, vamos a mirar qué se hizo con los resultados que se obtuvieron, ¿cierto? Vamos a evaluar cómo están haciendo los planes de acción, ¿cierto? Después de que ejecutaron el script. El script o el programa o el Python o el Nine, lo que ellos tengan. Y ahí meto la cuchara y también ahí le hago la cuña a Rocío. Hay varios tipos de licencias que te maneja ACL y hay unas de usuario final. Entonces lo que hacemos nosotros ahí para la pregunta es, nosotros somos los dueños del desarrollo, nosotros somos los dueños del script, o sea, no les damos acceso a que nos modifiquen el script ni nos modifiquen eso. Lo que les damos acceso es a que ellos puedan ejecutarlo y puedan colocar ciertas variables para que saquen su reporte y como segunda o primera línea puedan ver los resultados. Pero la herramienta per se, la fuente, mantiene la independencia de auditoría interna y sigue siendo para la ejecución de auditoría interna, independiente si la ejecuta primera o segunda línea. Ya cuando llegue el auditor tradicional, evaluará si esa ejecución en ACL se convierte en un control de primera o segunda línea y se valida si está ejecutando ese control adecuadamente. Súper, Sergio. Okay. Muchas gracias y darle ese complemento. Mil gracias. Gracias, Héctor. Siguiente pregunta. ¿Cada cuánto hacen la priorización de las auditorías continuas? ¿Cada qué? Ahí si quieres yo la respondo, Héctor y Juan. Antes la hacíamos anualmente porque éramos dependiendo de los riesgos del plan anual. O sea, dentro de ustedes saben que la planeación anual es basada en riesgos. Nosotros las auditorías continuas también las basábamos en riesgos y dependiendo de eso era que planteábamos nuestra ejecución planeación anual. Pero ahora estamos migrando a un tema de planeación líquida, donde es que las necesidades que va teniendo el negocio y los riesgos emergentes van jugando dentro de esa planeación. Entonces lo que vamos haciendo es que vamos teniendo como, pues ustedes saben, ya en la moda ágil, pues vamos teniendo un backlog de pruebas de auditoría continua que van variando de acuerdo al riesgo, de acuerdo a la materialidad, de acuerdo a las frecuencias y van jugando dentro de ese backlog y se va ejecutando automáticamente. Entonces así es que lo hacemos.
Excelente. Sergio, mil gracias. Aquí hay un comentario de Jorge. Excelente experiencia. Qué orgullo que ustedes hayan mostrado que han recuperado 1.300 millones. Eso es mucha plática. Claro que sí. Y que los hayan recuperado con ayuda de ACL, mucho mejor, porque eso les ayuda a pagar ya la herramienta solita. ¿Sí o no? Es un comentario de felicitaciones de Jorge. Pregunta Eric. Buen día. ¿Cómo convencieron a la alta gerencia para adquirir esta herramienta? Sergio. Ahí nos costó un poquito, Jorge, como siempre ir a vender cosas para nosotros es bastante difícil a los sponsors, ¿sí o no? Pero creo que lo clave de nosotros fue lo que contaba ahorita Héctor Iguán. O sea, primero mostramos también unos resultados que pudimos dar en recuperaciones con descriptivas en pagos dobles. Y cuando les mostrábamos a ellos que nosotros podíamos encontrar 300, 400, 500 millones de pesos al año, y uno validaba y venga, es que ACL me permite esto y esto y esto y me vale tanto al año, pues mostrábamos el caso de negocio, como cualquier, así como les pedimos nosotros a cualquier área o a tecnología que muestren su caso de negocios, también lo llevamos. Y cuando lo llevamos fue que no hubo dudas en montarnos en esto, de montarnos en licencias de RPA o en NIME, bueno, NIME es open source, pero de todas maneras cada vez que nos montamos vamos también coordinados con las políticas de tecnología de la organización y con el comité sponsor que nos patrocina obviamente nuestro presupuesto para poder tener estas herramientas. Entonces lo más importante es llevar allá algún resultado que te muestre a vos el retorno de esto. Nosotros no vamos a generar más ventas, pero nosotros sí prevenimos riesgos y lo que estamos mostrando acá con recuperaciones es que prevenimos que se pague doble, por lo tanto eso vale una plata y por lo tanto estamos dando también que se optimicen costos en la organización. Allá sí es que le apuntamos con el caso de negocio, allá es donde debes vender la idea. Excelente, Sergio. Alexander López pregunta, gracias a estos procesos automatizados, ¿han logrado conocer la causa raíz que generan estos hallazgos? Sí. Precisamente eso, cuando empezamos a hacer estas auditorías, nos reunimos con la gente de cuentas por pagar y ellos dijeron, no, eso es excelente. Nosotros vamos a hacer un desarrollo que trate de bloquear eso automáticamente. Y eso lo están haciendo. O sea, lo mismo que estamos haciendo nosotros, que bloquean el pago manual, ellos ya están identificando dónde se genera el problema y cómo hacerlo en el sistema SAP en una forma ya pues permanente. O sea, ya ahí entraríamos nosotros ya a quitar nuestra auditoría continua. Pero ellos harían un programa que ya identificaron como el problema y ya lo retienen. Es un Z, ya lo hicieron. Es un Z, que ya lo están terminando. Pero ya ellos identificaron el problema dónde está. Pero nosotros fuimos los que les dimos el... Exacto, los advertimos de que había un problema y que se estaba perdiendo plata. Ellos ya lo identificaron y ya lo van a programar, ya lo tienen programado. Perfecto, Héctor, mil gracias. Aquí hay una felicitación de parte de Mario Gutiérrez. Excelente presentación, muy buen trabajo innovador están haciendo. Este es el futuro de la auditoría. Felicitaciones. Entonces, traslado el mensaje para todo el equipo de auditoría en Nutresa. Había una pregunta que seguramente yo pasé por alto. Rafael preguntaba cuánto costó el desarrollo de esos 8 scripts que ustedes mencionaban y complementa que le interesa conocer cuánto fue el costo porque él desarrolló la prueba que no pudieron hacer de recorrido de la orden de compra hasta la factura en cuentas por pagar y de allí al pago usando SAP y usando ACL. Entonces, si quieren ustedes la respuesta. Bueno, para las personas que saben SAP, pues SAP tiene muchos módulos, tiene más de 15, no sé cuántos módulos, por ahí 20 módulos tiene. Y cuando uno se ubica en un módulo de SAP y está en el principio del proceso, por ejemplo, el módulo de compras, y quiere ir a verificar con el módulo de pagos, que es al final de la cadena, la cantidad de tablas que hay entre esos dos módulos y que se conectan es, pues no sé cuántas pueden ser, pero identificar cómo se conecta cada tabla para yo poder hacer una relación entre la primera tabla y la última donde tengo la factura, eso lo sabe SAP, pero yo no. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos magos allá, más de 2.000, 3.000 magos que saben de eso. Y si yo quiero ir a averiguar eso en TI de mi organización, el de cuentas el de compras sabe lo de compras, pero no es capaz de decirme nada de la parte de pagos, porque los módulos son tan grandes que la gente solamente sabe un módulo, si mucho dos.
Entonces, casi que uno, si no alcanza a identificar las tablas que necesita, casi que no hay a quién preguntarles. Y si te necesitas preguntar a SAP, te va a dar un montón de plata. O sea, que lo que hicimos fue, no somos capaces de hacerlo. Y tratemos de hacerlo de otra forma. Y encontramos la forma de hacerlo. Entonces, simplemente abandonamos eso. Doctor, mil gracias. Pregunta Iván, ¿tienen en el equipo personas que se están especializando en ACL? En el área. En estos momentos soy el único que me estoy especializando. Hemos recibido el curso varios, pero no todos les gusta. Pues a mí me gusta programar. Entonces, igual reiteramos, aquí estamos nosotros también para acompañarlos en esa especialización, en esa formación, en ese desarrollo. Cuenten con nosotros que nosotros tenemos un equipo de personas que están muy especializadas y podemos acompañarlos en ese proceso. Eric, hoy nos pregunta, ¿cuál fue el impacto en el personal del área de auditoría al incluir esta herramienta? Si me permite, yo la respondo, Juan. Y es que el impacto fue súper positivo porque, a ver, ¿a qué auditor no le va a gustar, en buen sentido de la palabra, que le quiten pruebas porque lo va a hacer otra persona de su equipo? Entonces, no mentiras, pero hablando en serio es porque igual, este tema de auditorías continuas, cuéntenlo como un equipo extra que tienen. O sea, este equipo no tiene la metodología tradicional del auditor de procesos o el auditor de TI. Este equipo es especializado en banderas rojas, en alertas críticas, en ejecutar, encontrar hallazgos, entregarlos y que se corrijan de una, ¿cierto? Ese es el objetivo de este equipo. Lo que ustedes han preguntado, los planes de acción, las causas raíz, todo eso, Juan y Héctor se lo entregan al auditor de proceso y le cuentan a él, y nos mantenemos en línea con los auditores de proceso para que ellos sean los que analicen qué controles y los temas de proceso. Pero esto es más un equipo, como un equipo de francotiradores. Es como cuando uno va al ejército y cada hay diferentes equipos por dentro. Eso es lo mismo. Juan y Héctor son francotiradores mirando dónde están las alertas críticas de negocio y que hay que atender ya porque significa platica para el negocio. Entonces, al equipo auditor, desde que se le contó esto, ellos se sienten complementados. Ellos no se sienten ni que le están quitando autoridad, ni que nada. Por el contrario, ellos dicen, qué bueno que esas pruebas las hacen al 100% para todas las compañías de grupo en unos rangos de tiempo, y yo ya no tengo que evaluar eso, sino que voy y le pregunto a Juan y Héctor si en algún momento para esa compañía que yo estoy viendo X proceso, ellos encontraron algo. Entonces hay una comunicación constante con ellos, pero siempre que hacemos la planeación anual, como les contaba antes, siempre se tiene en cuenta cuál es el foco y el alcance de la auditoría de proceso y cuál es el foco de la auditoría continua. Y desde ahí siempre estamos conectados para no chocarnos, no pisarnos las mangueras, como decimos aquí en Antioquia, y de esa manera poder complementarnos y entregar resultados que generen valor juntos a la organización. Juan, no sé si vas a complementar algo. No, Sergio, esa era la respuesta, pero tú la diste mucho más completa. Excelente, Sergio, gracias a todos. Simón, Alejandro Guzmán nos hace dos preguntas. Una pregunta es que si vamos a enviar la grabación de la reunión. Sí, señor, la vamos a compartir. Una vez editemos y está publicada en YouTube, les compartimos a todos el link. Y la segunda pregunta es para el equipo de Nutresa. Para ACL tuvieron que generar un API para el descargue automático y en tiempo real de la información de SAP. ¿Un API? No hay que generar nada. Simplemente en ACL con el conector, y eso es todo automático. Lo único que hay que hacer es desarrollar un script. Y el script tiene, ese script, estamos hablando de 20, 30 líneas, no tiene más. Excelente, Héctor, así es, claro que sí. Las plataformas están diseñadas para que todo sea muy fácil y el acceso no represente tener pasos adicionales o APIs y demás. William, te agradece la respuesta. Juan, excelente aporte. Carlos Andrés Mosquera pregunta, ¿cómo manejaron el tema de la calidad de los datos y cómo comprobaban su calidad? Bueno, el tema de la calidad de los datos y cómo comprobamos su calidad. Nosotros hacemos pruebas. No, lo que hace el sistema es precisamente revisar la calidad de los datos. Si los datos son mal ingresados,
pues me van a generar un error en el pago. Permanentemente el programa está haciendo eso, evaluando cómo se están ingresando las facturas, de modo que si la ingresan por un mayor valor, pues yo voy a pagar más. Entonces, ahí se evalúa el dato, que el dato sea el correcto. ¿Por qué? Porque las facturas no deben tener ningún cambio. O sea, las facturas deben llegar del monitor de facturación que manda Carvajal y deben subir directamente a SAP con ese mismo valor. No, eso no se debe modificar en ningún momento. ¿Cuándo se modifica? Cuando hay un problema, cuando hay un error, cuando hay una urgencia, cuando hay... O sea, por ejemplo, cuando manda un HTML y el HTML no llega y entonces necesitan hacer ese pago y definitivamente la tienen que meter manual, la meten manual y ahí es donde se equivocan y ahí es donde hacemos mal los pagos. El proyecto de realidad más a cómo nosotros garantizamos que están bien hechas las pruebas con respecto a la calidad de los datos. O sea, nosotros la integridad de la información, es porque nosotros la validamos. Sí, claro. O sea, el programa lo que hace es validar permanentemente esos datos. Si están bien, si están mal, ahí mismo nos damos cuenta. Excelente, Edgar. Estábamos revisando, hay comentarios, apreciaciones de la gente, agradecimientos, muchas gracias por la ponencia, excelente trabajo de parte de Esteban Cifuentes. Jorge Humberto Charri comenta, GIT son muy buenos y no solo con SAP, nos han ayudado a integrar la herramienta con muchas otras fuentes y en tiempo récord. Un cliente que hemos acompañado en el diseño y configuración de las pruebas. Muchas gracias, Jorge. Norma Street, excelente conferencia. Gracias a Nutresa por compartir su experiencia y conocimiento. Agradecimientos de parte de muchas personas. Liliana Pedraza pregunta, ¿se presentan estos resultados de auditorías predictivas al comité de auditoría? Esa es la pregunta número 1. La pregunta número 2, dentro del plan de auditoría, ¿cuánto porcentaje de tiempo reservan para estos desarrollos y proyectos de innovación? Si quieren, Bueno, yo respondo ahí la primera. ¿Serio? Entonces, frente a la primera, que me parece muy importante, estos resultados los vamos llevando a diferentes niveles. Por ejemplo, nosotros vamos trimestralmente como auditoría también a los comités de presidencia de los negocios. Es decir, a cada una de esas compañías vamos y les presentamos los resultados de las auditorías que tengamos naturales de proceso, de las auditorías de TI, pero también de las continuas. Así no hayan hallazgos. Eso es muy importante llevarlo para decir, vea, les ejecutamos esta transacción de tal fecha a tal fecha en pagos dobles o en mayor valor, en costo de mayor valor, en pago de mayor valor, perdón, y no hubo nada, pero les contamos, porque esto hay que caraquearlo. Muchas veces en auditoría no sabemos caraquear las cosas. Y posterior a eso, después de que lo llaman a los comités de presidencia, se lleva obviamente a un comité directivo donde ya es el de Grupo Nutresa, y posterior a eso, si hay un punto importante que deba ir al comité de auditoría, lo llevamos allá. Al comité que se llevó la última semana en Grupo Nutresa, se hizo simplemente el enunciado de las auditorías predictivas para contarles a ellos que desde nuestro aseguramiento se está logrando este resultado y que los negocios obviamente están corrigiendo esos, llamémoslo así, esos errores involuntarios de meter notas crédito como facturas por los 1.300 millones de pesos. Entonces eso es muy positivo para el comité de auditoría porque ve nuestra evolución, pero también vamos demostrando que el negocio sí está también ejecutando y haciendo su labor, que si se equivoca está corrigiendo. Entonces es muy positivo el mensaje hacia los diferentes niveles. Si quieres vos dale a la segunda, Héctor. ¿Cuál es la segunda? No, el tiempo que asignamos. Ah, bueno, no, el tiempo que asignamos. Esa programación. Listo. No, nosotros, el tiempo mío es casi que el 50 o 60% del tiempo estoy dedicado a desarrollar. Y el otro 40% estoy dedicado a las auditorías normales de TI. Eso es básicamente. O sea, no, tampoco tenemos... bueno, pero tenemos estudiantes de práctica. Tenemos 2 estudiantes en práctica que a ellos les asignamos los desarrollos. Ellos nos ayudan. De pronto ahí, qué pena ahí de pronto para aclarar con lo que dijo Héctor. Héctor habla sobre los desarrollos, o sea, todo lo que es ACL, desarrollar nuevas herramientas. Y hay un recurso dedicado que es Juan Ortiz, que también está ahí, que es el que presentó al principio, y él es el que ejecuta todas las auditorías continuas. O sea, Juan es el ejecutor y después entrega los resultados para la validación, ya sea a los negocios o a otros auditores. Y Héctor, ese medio tiempo del más los 2 practicantes para seguir desarrollando nuevas y irle entregando a Juan. O sea, Héctor es la fábrica
y Héctor es la fábrica, perdón, con los 2 practicantes, y Juan es el que ejecuta para presentar esos resultados. Ajá, eso es. Mil gracias. Sergio, creo que don Eduardo tiene la mano levantada. Bueno, mientras ya don Eduardo tiene el sonido, muchas gracias. Hay comentarios de muchas gracias, excelente sesión, muy productiva la retroalimentación. Felicidades a Nutresa, tienen procesos de auditoría muy maduros. Muchas gracias. De verdad, en nombre del equipo de GIT, agradecemos mucho esta presentación. De verdad que sabemos que cumplió muchas expectativas y en lo personal también estoy muy agradecida con ustedes, Juan Carlos, Héctor, Sergio. Muchas gracias por el apoyo, por compartir la información. Esperamos sigan siendo nuevas sesiones para que puedan compartir nuevos logros. A todos nuestros clientes que aún continúan conectados, que son muchos, cuenten también con nosotros, como lo hemos durante el webinar, durante el trabajo, durante la sesión. Aquí estamos para acompañarlos, para apoyarlos. Noticia también o novedad importante, ya tenemos liberada versión 17, asegurémonos de que estemos en versión 17, de que hagamos un proceso de actualización. Apoyen también en nuestro equipo de soporte, en dado caso, para que siempre estemos actualizados con últimas versiones que vienen con novedades interesantes y que obviamente les permiten seguir enriqueciendo sus procesos de trabajo y fortaleciendo también el proceso de auditorías continuas. Ya Camilo compartió el link para que tengan acceso al NotiHit. Están pidiendo los datos de ustedes en Nutresa, equipo, en personas que quisieran entrar en contacto con ustedes, ya ustedes definen si comparten la información, comparten sus correos para que los puedan contactar sin ningún inconveniente. Rocío, Mil gracias, señor. Don Eduardo quiere decir, quiere intervenir. Adelante. Buenos días a todos. Ya ya la mayoría se retiró, me imagino que ir a almorzar. Ha sido un webinar espectacular, gracias a Nutresa. La cuñita que yo quería hacer, adicional a las cuñas de Rocío, es que GIT, a través de sus tal vez 16 años de experiencia en la implementación de pruebas analíticas y automatización de pruebas de auditoría, ha desarrollado una metodología de transformación analítica. Esta metodología responde a muchas de las preguntas que han hecho. Esta metodología está al alcance de todos los clientes o empresas interesadas que en cualquier momento nos quieran contactar. Esta metodología les ayuda a responder a muchas de las preguntas que se han hecho y ha apoyado a muchos clientes precisamente en todo este proceso. Como ustedes ven, Nutresa comenzó haciendo una serie de iniciativas que fueron formando un proceso de maduración. Esta metodología de GIT, ese proceso de maduración lo podemos acelerar mucho más y en un tiempo mucho más corto obtener resultados exitosos para la alta gerencia. Entonces, ese era mi comentario y agradecerle a todos, a la empresa, a Rocío y a los participantes que se aguantaron hasta ahora, que no es fácil. Muy amables. Gracias. Mucho gusto. Gracias, don Eduardo. Gracias de verdad a todos y todavía hay mucha gente conectada. Entonces, de nuevo, gracias a todos. Cuenten con nosotros. Deseamos desde ya para todos anticipadamente, pero pues siendo nuestro último webinar, que tengan unas felices fiestas, que tengan un 2024 maravilloso, acompañado por GIT, acompañado por las herramientas, fortaleciendo sus procesos de trabajo de auditoría, que es el objetivo realmente que todos tenemos al estar aquí, fortalecer estos procesos, enriquecer tanto en el esquema de trabajo como en conocimiento y que pues sigan contando con nosotros. De nuevo, Juan, Héctor, mil gracias, Sergio, mil gracias y seguimos en contacto. Y aprovechar para darles las gracias de verdad a ustedes. O sea, han sido unos aliados de verdad de negocio para poder desarrollar esto. O sea, y fuimos y lo voy a hacer aquí la infidencia a todos. Fuimos muy ácidos a la hora de negociar con ustedes en el sentido de venga y cómo nos regeneran valor, cómo nos retornan. Y bueno, ya vamos obteniendo muchos de los frutos que nos soñábamos y que queríamos. Y de verdad eso es gracias a que realmente hemos aliados de negocio. O sea, no hay un tema
creo que más que un contrato hay una relación de confianza y creo que ahí nos han apoyado muchísimo tú, don Eduardo, Augusto, en fin, todo el equipo y de verdad mil y mil gracias por todo ese apoyo que nos han dado. Excelente, Sergio, gracias a ustedes. Mil gracias a Rocío, hay una mano levantada Sí. de Carlos Andrés. Ay, ¿quién? Carlos Andrés tiene la mano levantada. Adelante. Le vamos a dar audio a Carlos, ya estamos sobre el tiempo. Carlos, adelante. Hola, buenas tardes. Yo pregunté respecto a la calidad de la información y pues entendí la respuesta que lo que hacían era en la prueba precisamente validar si se estaba haciendo pues con calidad las facturaciones o no. Pero digamos que ese desde el enfoque, el punto de vista de las pruebas que tienen preventivas y predictivas. Yo me refiero, digamos, cuando de las otras pruebas, puede ser las que son descriptivas o que son para así los hallazgos ya se hayan materializado, digamos, para poder tener como esa confianza en que los datos, la información que me está llegando, si es verídica, si hicieron algún tipo de comprobación de esa información, por ejemplo, los ingresos o así, ese tipo de datos, más o menos. Las pruebas. Carlos, sí, nosotros en cada prueba de auditoría que ejecutamos, digamos que parte del ciclo, como de cualquier desarrollo en un sistema de información o en ACL o cualquier otra herramienta, siempre hacemos la parte de análisis, ¿cierto? O requerimientos. Y validamos cuáles son los datos de entrada al proceso, qué datos contienen ese proceso. Comparamos contra los módulos en SAP si ese dato nos está entregando el resultado correcto, tal como ya una vez lo está entregando el programa desarrollado. Entonces, cuando hablas de la calidad o la integridad de los datos, sí validamos eso contra el proceso, porque tenemos que garantizar que las posibles excepciones que genere el reporte sí sean íntegras y no vayan a decir de pronto los usuarios responsables del proceso que esa información tiene alguna inconsistencia o que es un falso positivo. Entonces nosotros siempre garantizamos consultando en los módulos o en la información y hasta abrimos documentos en PDF para poder garantizar la integridad de la información y darle una garantía a la calidad de la data que estamos procesando, transformando hasta generar un desarrollo. No sé si eso responde ya a tu pregunta, Carlos. Sí, sí, señor. Ahí entiendo que pues actualmente lo hacen a pie, pero pues están trabajando para hacerlo pues en términos de desarrollo. Muchas gracias. Con gusto, Carlos. Gracias a ti, Carlos. Gracias a todos. Yo creo que ya estamos finalizando. Mil y mil gracias. Creo que Gracias, ya Rocío, no hay gracias más a todos. intervenciones. Camilo, Don Eduardo gracias a quiere todos. volver a Juan, decir Héctor, mil algo. gracias. Sí, no, creo que Don Eduardo, voy a hacer un cierre. Ok, mil gracias. Rocío, gracias. A ustedes. Gracias. Don Eduardo y Sergio Muchas tienen la mano levantada. Adelante. No, fue por error, Rocío. Mil gracias a todos, que ya toca retirarnos, creo. Todos al notar. Listo, Gracias. Sergio, gracias a ti. Sí, ya por la hora, don Eduardo, adelante, y para cerrar. Creo que también se le había quedado levantada y ahorita, Sí, Rocío. sí,